Muy bien, continuamos, buenas tardes o buenos días con todos. Continuamos con la segunda parte del video de técnicas en resonancia magnética cerebral con enfoque al accidente cerebrovascular y conocido como stroke en inglés, ¿no? Entonces, ahora en este apartado nos toca hablar de las técnicas T2 estrella o de las secuencias T2 estrella inducida por la secuencia de gradientes, ¿no? Se utiliza esta secuencia T2 estrella porque es muy sensible a las inhomogeneidades del campo magnético externo, inducidas por el hierro en la sangre y los productos de degradación de la sangre. Es decir, eh, vamos a poder ver en las imágenes de resonancia magnética, vamos a poder ver el sangrado activo. Por lo tanto, se prefieren los casos de accidente cerebrovascular para detectar una afectación aguda o un sangrado activo inducido por propiamente el elemento del hierro, ¿no? El elemento del hierro va a causar artefactos y esos artefactos los vamos a poder ver. Para aprovechar esta ventaja y reducir aún más el tiempo total de escaneo, se puede prescribir T2 coronal en lugar de T2 coronal spin echo convencional. Para reducir los artefactos de movimiento aún mucho más, podemos utilizar la técnica Propeller o Bley, que va a reducir los movimientos involuntarios del paciente, sobre todo para las secuencias spin echo ecoplanares de difusión, porque como hemos visto, estas secuencias son muy sensibles al movimiento del paciente. Entonces, acá tenemos la comparación, acá tenemos una imagen FLAIR, donde vemos un aumento de la señal, acá por dentro vemos una hiposeñal, vemos una zona irregular a nivel del lóbulo parietal, lo corroboramos con la imagen T2 estrella de gradientes y vemos estos artefactos de vacío, estos artefactos de flujo que nos indican que hay un sangrado activo, ¿no? Estos artefactos están siendo producidos por el hierro en la sangre. Y acá también comparamos las tres imágenes, ¿no? La FLAIR, la T2 estrella de gradientes y la difusión, ¿no? Y en la difusión se ve un aumento de la señal que podría decirnos que hay una zona isquémica, que hay una zona donde hay un sangrado. Igual en la T2 de gradientes vemos esos artefactos de flujo, por lo que estamos corroborando o estamos comprobando de que hay un sangrado activo, hay precisamente provocados por el depósito de hierro de la sangre, ¿no? Y en la FLAIR también hay un tenue aumento, una hiperseñal a nivel de la misma zona, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la técnica T2 de gradientes. Evidentemente, si el sangrado, si el ACV es hemorrágico, nos va a servir muy bien porque precisamente el ACV va a causar un sangrado. Pero cuando es netamente un accidente cerebrovascular isquémico, pues no nos va a servir porque vamos a verlo al revés, vamos a ver zonas isquémicas hipoperfundidas donde no nos va a ayudar, ¿no? Pero para las técnicas de sangrado activo sí nos sirve bastante la técnica T2 de gradientes. Muy bien, y ahora pasamos a hablar un poco de la técnica Propeller Blade, perdón. Propeller se llama así para la casa comercial General Electric, Blade para la casa comercial Siemens, y es la misma técnica, ¿no? Donde se rotan periódicamente sobreponiéndose las líneas a nivel del espacio K. Entonces, ¿cómo vamos a reconstruir el espacio K? Ya no lo vamos a reconstruir de derecha a izquierda o de superior a inferior, sino le vamos a reconstruir en forma de vueltas, ¿no? Superponiendo cada línea, ¿no? Eh, donde vamos a utilizar cortes o espadas o precisamente el término blade, espadas, para ir muestreando el espacio K. Cada espada o cada lámina está compuesta de múltiples líneas codificadas en fase paralelas que podría ser utilizada en las técnicas fase spin echo o eco de gradientes. En la práctica habitual podemos utilizar de 8 a 32 líneas o espadas y que pueden ser adquiridas en una simple adquisición.
las espadas o los cuadros van a ser adquiridos con un ángulo inferior, ¿no? Es decir, van a rotar 20 grados y vamos a seguir haciendo esta técnica. Roto otra vez 20 grados y seguimos aplicando la técnica, ¿no? Entonces, esta es una forma de manipular el espacio K con tal de reducir el artefacto de movimiento del paciente. Entonces acá tenemos, cuando hemos aplicado la técnica Propeller o Blade, vemos que francamente se ha reducido los movimientos del paciente comparada con una técnica con una secuencia fase spin echo sin Blade o Propeller, ¿no? Donde vemos los artefactos del paciente. Entonces, esta técnica reduce drásticamente el artefacto producido por los movimientos del paciente al samplear, al muestrear el espacio K en forma circular, con forma de espadas, con forma de, de rectángulos contiguos entre sí, ¿no? De rectángulos contiguos entre sí, rotado cada 20 grados, ¿no? Entonces, esta es una forma de mostrar el espacio K, que al final nos va a producir la reducción de los artefactos por movimiento del paciente, y esto yo lo puedo aplicar tanto a las técnicas EPI de difusión, perfusión, fase spin echo, etcétera, etcétera. Es decir, en cualquier secuencia de resonancia magnética se puede utilizar la mencionada técnica. Muy bien, y ahora pasamos al apartado de perfusión. La perfusión por resonancia magnética consiste en varias técnicas de perfusión que permiten la valoración de la microvasculatura cerebral mediante los cambios de señal debidos al paso intravascular de un trazador. La técnica más empleada se basa en la susceptibilidad magnética del gadolíneo en secuencias T2 estrella, y los parámetros más comúnmente valorados son el volumen sanguíneo cerebral, el flujo sanguíneo cerebral y el tiempo de tránsito medio. Estos son parámetros fisiológicos, parámetros vasculares fisiológicos que yo voy a poder evaluar con la técnica de perfusión. También existe, sin embargo, perfusión por tomografía computarizada, necesariamente realizada con medio de contraste. Es decir, cuando se hace perfusión por tomografía, sí o sí voy a utilizar contraste. Sin embargo, por resonancia magnética, existen técnicas que utilizan contraste y existen otras técnicas que no utilizan contraste, ¿no? Evidentemente, hablar de estas técnicas, hablar de la parte aplicativa es más tedioso, es más amplio, por lo que invito a su revisión. Pero es mucho más amplio, y revisar también la parte física de toda la técnica de la perfusión es también amplio, ¿no? Pero en este caso estamos hablando del ACV, entonces lo vamos a enfocar al, al ACV. Entonces vamos a hablar de cómo utilizamos la técnica de perfusión por resonancia magnética en el accidente cerebrovascular. Entonces, las imágenes por ACV, perdón, las imágenes por perfusión en resonancia magnética son de colores generalmente, ¿no? Donde nos va a mostrar precisamente zonas isquémicas, zonas infartadas, etcétera, etcétera, ¿no? A través del color, ¿no? Acá vamos a ver un aumento del color, tal vez en el otro lado vamos a ver una disminución del color, etcétera, etcétera. Entonces, es una técnica así variopinta, ¿no? Que se muestra de esta forma. Sin embargo, para cada parámetro fisiológico vascular, como el volumen sanguíneo cerebral, el flujo sanguíneo cerebral y el tiempo de tránsito medio, vamos a ver que existen imágenes de perfusión. Muy bien, las imágenes con perfusión por resonancia magnética son comparables con las imágenes de perfusión de tomografía computarizada, son similares, ¿no? Son comparables. Ya hemos mencionado de que la perfusión con resonancia magnética se puede lograr sin contraste o con agente de contraste, ¿no? Generalmente necesitamos múltiples imágenes ecoplanares con una alta resolución temporal, y también utilizamos las secuencias T2 de gradiente estrella, ¿no? Utilizamos nuevamente las T2 estrella para mostrar los cambios de perfusión.
Muy bien, entonces, ¿qué es lo que me va a aportar la perfusión? ¿Qué es lo que me va a aportar la perfusión por resonancia magnética? A comparación de las técnicas de ADC, las técnicas de difusión, las técnicas FLAIR, la técnica de T2, la perfusión nos va a dar el aporte informatorio de la penumbra o tejido en riesgo. Es decir, se ha determinado que esta penumbra o tejido en riesgo es tejido que se puede salvar. Es tejido que con un tratamiento adecuado, obviamente neurológico, neurovascular, etcétera, etcétera, puede ser salvado. En cambio, este tejido isquémico, este tejido infartado, este tejido muerto, obviamente ya no se puede ver, ya no se puede salvar. Y es de lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Cómo se ve en ADC, cómo se ve en difusión, cómo cambia y todo ello, cómo es cuando es agudo, cómo es cuando ya se vuelve crónico. El aporte acá principal de la perfusión es que nos va a dar la información a nivel del tejido que puede ser salvado. Y este tejido lo conocemos como penumbra o tejido en riesgo. Muy bien, y nos va a dar precisamente unos resultados o unas imágenes que no son concordantes, imágenes discordantes. Muy bien, entonces lo que debe de quedar claro hasta este punto es que en la difusión, y aunque acá no se muestra, si yo lo compruebo con los mapas de ADC, la difusión me está mostrando las zonas isquémicas, las zonas infartadas, las zonas donde no va a haber recuperación de tejido, ¿no? Hasta este punto creo que se ha entendido eso. Entonces, acá aplicamos la técnica de perfusión, hay varias formas de mostrar la perfusión. Acá veíamos imágenes a colores y acá veíamos imágenes en blanco y negro, no hay problema. Y donde vamos a ver esta discordancia. Entonces, la perfusión nos muestra esta discordancia. La perfusión nos está mostrando también un área isquémica a este nivel, un área de hiperseñal, un área brillante, pero sin embargo nos muestra también esta parte, este tejido. Entonces, este tejido, esta zona de un aumento moderado de señal, es una zona discordante. ¿Por qué? Porque esta zona no se muestra en la difusión, no aparece en la difusión. Entonces, esta zona es la zona de penumbra, es la zona que podría ser salvada conforme están pasando las horas. Recordemos que la perfusión, como habíamos mencionado antes, es una técnica que también se emplea a las pocas horas, 3, 4 horas, etcétera, etcétera, a los minutos, media hora. Entonces, si tuviéramos la oportunidad o si hubiera la oportunidad de ver zonas de perfusión, zonas discordantes, zonas de penumbra, estas zonas de penumbra, con un adecuado tratamiento en ese momento, podrían salvarse, podrían volver a ser zonas de reperfusión, zonas perfundidas nuevamente. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el dato importante, la información importante que me está diciendo la perfusión, que hay zonas que se pueden salvar. Y si no conociéramos estas zonas, empíricamente o tal vez digámoslo así, por ejemplo, se dejaría pasar como estas zonas isquémicas, el paciente no recibiría tratamiento y tal vez estas zonas también podrían llegar a infartarse. Y ese es otro escenario también. Es decir, cuando el paciente no recibe un adecuado tratamiento de perfusión, de reperfusión, estas zonas de penumbra pueden llegar a morir también, ¿no? Entonces nos está dando una información adicional. Precisamente debemos resaltar que estas zonas con un aumento moderado de la señal son las zonas que se pueden salvar con terapia. Y esas son las zonas que me va a decir la perfusión. La perfusión me va a dar esa información. ¿Qué zonas potencialmente se pueden salvar? En cambio, el mapa de ADC y la difusión me dice de plano qué zonas ya son infartadas y qué zonas son irreversiblemente recuperables, ¿no? Que ya no se pueden recuperar. Parámetros para eso también, para entender más la perfusión, tenemos que entender los parámetros de la hemodinámica cerebral. El flujo sanguíneo cerebral, CBF, representa el flujo capilar instantáneo en el tejido. El volumen de sangre cerebral, CVV, describe el volumen de sangre de los capilares y vénulas cerebrales por volumen de tejido cerebral.
Tiempo medio de tránsito, MTT, mide el tiempo que pasa un determinado volumen de sangre en la circulación capilar cerebral. El MTT va a ser igual al CBV sobre el CBF o volumen sobre flujo. Esto lo vamos a ver, la aplicación lo vamos a ver un poco más adelante. El tiempo al pico o tiempo para el pico es un parámetro inversamente relacionado con el CBF. Es decir, es inverso al CBF, y lo vamos a ver también en la imagen, en el que la reducción del flujo sanguíneo da como resultado un aumento en el tiempo necesario para que el contraste alcance su pico en el volumen perfundido de tejido cerebral. El CBF, el flujo, es decir, el flujo sanguíneo cerebral, es bajo después de la lesión vascular, a menos que la reperfusión se produzca espontáneamente o después de una trombólisis intraarterial. La reperfusión temprana en la etapa reversible de la lesión neuronal salvará el tejido cerebral y no se producirá un accidente cerebrovascular. Los primeros cambios en la resonancia magnética pueden volver a ser casi normales, es decir, la información que nos van a aportar estos parámetros pueden llegar a ser reperfundidos. Muy bien, entonces hay que entender también ya por perfusión, por las técnicas de perfusión, ya no solo vamos a ver una zona de infarto, no, a ello se le va a sumar una zona de penumbra, que es la zona que más nos interesa evaluar, que es la zona que más nos interesa demostrar, y una zona también donde el tejido va a ser normalmente viable, una zona no afectada. Entonces, cuando ocurre un ACV isquémico, obviamente el cerebro, este tejido cerebral va a comenzar a morir, va a comenzar a infartarse, a no recibir oxígeno, a no recibir sangre. Entonces, en algunos casos, va a haber tejido que puede ser salvado, así como no. Entonces, esto va a depender de demostrarlo imageneológicamente y que reciban una adecuada terapia, ¿no? Y este tejido recibe el nombre de penumbra, el nombre de penumbra. En cambio, los infartos tal vez pudieran ser recuperables, tal vez pudieran ser nuevamente reperfundidos, pero los infartos ya llevan secuelas mucho más graves para el paciente, ¿no? Ya el paciente queda con secuelas. Muy bien, entonces, en la zona infartada, ¿qué vamos a ver? En la zona infartada, tanto el flujo como el volumen, tanto el flujo sanguíneo cerebral como el volumen de sangre cerebral van a ser bajos debido a la falla de autorregulación y el resultado final es tejido muerto en la zona infartada. ¿De acuerdo? No va a haber ni flujo ni volumen. En cambio, el MTT será variable dependiendo qué tan bajo es el volumen y el flujo. Vayan y por dónde están debajo del nivel crítico. Recordemos que el MTT es una relación. Y el MTT, al ser una relación, lo que podemos entender es lo siguiente, que cuando el flujo decae mucho, es decir, como vemos que acá hay una relación inversamente proporcional, es una división, cuando el flujo decae demasiado, el MTT se puede incrementar, ¿de acuerdo? En las zonas infartadas. ¿De acuerdo? En cambio, cuando el CBB, cuando el volumen se mantiene constante y el flujo se mantiene constante, obviamente el MTT no se va a alterar. ¿Ve? Entonces, por eso acá, el MTT va a ser tan bajo, eh, el MTT va a ser tan bajo siempre y cuando el volumen decaiga. Si el volumen decae, el MTT obviamente va a ser bajo. Pero si el flujo solamente decae y el volumen se mantiene constante, como es en el caso de la penumbra, el MTT va a pasar a ser alto. Y eso se ve por las imágenes de resonancia magnética, por las imágenes de perfusión. En la penumbra, el CBF va a ser bajo. Obviamente el flujo va a bajar, secundario a una irrigación sanguínea de la rama principal comprometida. El flujo va a bajar, pero en cambio el volumen va a permanecer normal o alto, secundario a flujo sanguíneo colateral de territorios vecinos y autorregulación activa que provoca vasodilatación. Es decir,
Los vasos adyacentes, las arterias adyacentes, van a ayudar a este flujo que está, perdón, a este tejido isquémico lo va a ayudar, no va a dejar que muera. Entonces, el volumen va a aumentar. El flujo ya está muerto, sí, pero el volumen es el que va a aumentar a través de los vasos colaterales, a través de los vasitos de la vecindad, de la periferia. Esto va a mantener el suministro de oxígeno en el rango que mantiene viables a las células, pero no es suficiente para una función normal, ¿no? O sea, ya también queda cierta secuela ahí. El MTT se va a volver alto en la penumbra porque, como hemos mencionado, el MTT es una relación y si el MTT va a aumentar porque el flujo va a disminuir. Si el flujo está disminuyendo, el flujo, como hemos visto en la penumbra, el flujo va a disminuir, pero el volumen va a aumentar, el volumen aumenta y el flujo disminuye, entonces el MTT también va a aumentar o se va a disparar. Y esto también se ve por imagen. Ajá. Y el tejido neuronal, obviamente, en la penumbra, lamentablemente, aunque se pueda salvar y todo lo demás, va a aparecer, a seguir con cierto rango de disfuncionabilidad. El tejido normal, obviamente, cerebral viable normal perfundido, va a ser normal, ¿no? Con los tres parámetros normales. Tanto el volumen, como el flujo, como el MTT van a ser normales. Ahora bien, ahora vamos a explicar o vamos a ver cómo la parte fisiológica se puede ver en la parte imageneológica. El flujo, tenemos el caso de la penumbra. En la penumbra, obviamente, el flujo va a caer, el flujo, hemos dicho, va a caer. En cambio, el volumen va a aumentar o va a ser normal porque va a haber una circulación colateral. Va a tratar el mismo órgano va a tratar de compensar eso, va a tratar de autorregularse. Entonces, el volumen va a aumentar. Y si el volumen aumenta, de acuerdo como hemos visto esa relación, si el volumen aumenta, el MTT también se va a disparar, el MTT también va a aparecer aumentado. Muy bien. En cambio, en las zonas de infarto francas, en las zonas de tejido ya muerto, zonas de infarto, el flujo obviamente va a caer, el flujo va a caer, pero a la larga, al transcurrir las horas, el volumen también va a caer. Es decir, la zona isquémica va a aumentar siempre y cuando este tejido de penumbra no ha sido bien tratado, la zona isquémica va a aumentar. Por ende, también el volumen también va a disminuir y el MTT también va a disminuir, ¿no? Entonces, cuando hay una falla del flujo colateral, del sistema colateral y una falla en el sistema autorregulatorio, el flujo, el volumen caen y el MTT también cae, ¿no? Donde acá existen dos escenarios, ¿no? Acá están los dos escenarios. Flujo, que flujo isquémico, que a la larga se va a quedar ahí, o sea, solo esta zona de isquémica se va a quedar así nada más. Y en un escenario, en el primer escenario, el paciente se trata bien y la zona de penumbra es salvada, la zona de penumbra se queda así, normal. La zona de penumbra se autorregula, el volumen aumenta, el MTT aumenta y esta zona logra ser salvada. Y solo esta zona isquémica se queda así nada más. En el otro escenario, la zona isquémica se va a expandir, va a aumentarse porque no va a haber flujo colateral adecuado y el mecanismo de autorregulación tampoco va a ser el adecuado. Entonces, el núcleo del infarto va a aumentar, ¿no? Entonces, son esos dos escenarios para el paciente. Y esto es lo que vamos a ver en las imágenes. En las primeras horas de la agresión vascular solo hay un patrón penumbral, el flujo bajo y el volumen alto debido al mecanismo de autorregulación y circulación colateral de funcionamiento máximo. Se trata de tejido viable, un riesgo que podría salvarse, pero es posible que todavía no muestre restricción de la difusión, es decir, por difusión no lo voy a ver, porque recordemos que por difusión voy a ver los infartos, tanto por ADC y por difusión voy a ver los infartos francos, las zonas ya mucho más dañadas, y esto lo voy a ver solamente por perfusión, por estas técnicas.
siguiente, posteriormente el mecanismo de autorregulación comienza a fallar y el núcleo del infarto se extiende, ¿no? En el segundo escenario. En el primer escenario teníamos que la zona reperfundida era salvada y solo se quedaba la zona isquémica y solo esa era la secuela. Pero en el segundo escenario, cuando no recibe un adecuado tratamiento, no se le puede tratar bien al paciente. En el segundo escenario, el mecanismo de autorregulación comienza a fallar y el núcleo del infarto se extiende, alcanzando gradualmente su extensión final, que es toda la penumbra, ¿no? Donde al final tanto el flujo como el volumen van a caer, o también, como hemos hablado de esto, ya también se podría llegar a salvar. Muy bien, ya acá tenemos esas imágenes, ¿no? Ya vamos viéndolo con imágenes. Vamos a corroborar eso. Muy bien, primero la difusión. La difusión muestra un aumento de la señal, un aumento franco de la señal. Eh, Compruebo que no es un T2 Shine o un T2 brillante, ya hemos hablado de eso, al corroborarlo con el ADC. Entonces, la difusión y el ADC me dicen que hay una zona franca isquémica. Muy bien, ahora voy a las variantes de perfusión. El flujo, el CBF, me dice que sí, efectivamente, hay una zona donde no hay flujo. Hay una zona donde no hay flujo. Hay una zona donde no hay flujo. Bien, no hay problema acá. En cambio, el MTT se ha disparado. El MTT, al ser inverso, va a mostrar la zona de penumbra. Está mostrando la zona de penumbra. Pero hasta aquí nomás podríamos establecer la zona de penumbra. ¿Cómo así? Simplemente restamos esto. Aquí está la zona de flujo, la zona donde todo este tejido está con poco flujo, y acá tenemos el ADC. Entonces restamos estos dos. Restamos estos dos y obtendríamos la zona de penumbra. Más o menos esta sería la zona de penumbra. ¿De acuerdo? El MTT me muestra tanto la zona de penumbra como la zona infartada, pero el MTT se va a disparar o va a ser inversamente proporcional y me va a mostrar muchas más zonas de penumbra, ¿ve? Acá hay una zona más extensa de penumbra. Entonces, el MTT me está mostrando todo ello, toda la zona de penumbra y la zona infartada. Y el volumen en este caso no ha cambiado, el volumen en este caso no ha aumentado o dicho sea de paso, se ha quedado casi a este nivel. Entonces acá el volumen también me está corroborando de que efectivamente hay una zona isquémica, una zona hipoperfundida, una zona tal vez irreversible, pero si yo comparo la imagen del volumen con el MTT, voy a ver que lo que resta o lo que yo le resto a esta imagen esto, y toda esta parte periférica, la parte de arribita, todo esto es tejido salvable, ¿no? Lo que podría hacer también con el ADC o con la difusión, restarlo, ¿no? Muy bien. El mapa de difusión y el ADC muestran un área de restricción de difusión en el territorio derecho de la arteria cerebral media compatible con un infarto agudo o una zona isquémica. El mapa de flujo y el MTT por perfusión demuestran la penumbra del infarto que es más grande que el núcleo, lo que indica la presencia de tejido recuperable. Es decir, el CBF y el MTT, el mapa de flujo y el mapa MTT me están mostrando las zonas recuperables, que vendría a ser esta resta, como les decía, ¿no? La discordancia, el mismatch en inglés. Si yo lo resto, voy a ver que esta zona es la zona salvable, ¿no? Si yo le resto a esta imagen, le resto esta, voy a ver toda esta zona salvable. El mapa de volumen muestra un núcleo de infarto que es ligeramente más pequeño que el área de restricción de difusión. Es decir, acá estos tres me están diciendo que obviamente acá hay tejido muerto. Estos tres me están diciendo que estas zonas efectivamente están infartadas, ¿ven? Porque acá casi como que coinciden, son iguales. Entonces, estos tres me están diciendo que efectivamente estas zonas están muertas, ¿no? Pero en cambio, el MTT y el flujo me están diciendo que hay zonas que se podrían salvar de recibir un adecuado tratamiento. Muy bien, y acá vemos otros ejemplos para seguir hablando de esto. Vemos acá un mapa de flujo, un mapa de volumen, un mapa de tiempo de TTP de tiempo de pico o tiempo al pico máximo, que también es similar al MTT.
Entonces, en el infarto franco, en el infarto crudo, vamos a ver obviamente una disminución del flujo y una disminución del volumen, ¿no? Ambos van a caer. Acá en el mapa vemos que el rojito es lo normal y el azul es lo opuesto, lo disminuido. Entonces acá vemos que ambas zonas han caído, ¿no? Ambas zonas tienen una hiposeñal, no están recibiendo un flujo adecuado, han caído. Y acá el MTT es el inverso, ¿no? El MTT me muestra lo inverso. El MTT me muestra un color rojo, un color naranja amarillento. ¿Por qué? Porque el MTT va a ser lo inverso. Y como el MTT es una relación de esto y es a la inversa, también en los colores se muestra a la inversa, ¿ves? Por eso se muestra así, como un aumento, ¿no? Aparentemente un aumento de la señal, pero este aumento de la señal sabemos que es una zona infartada, una zona muerta. Lo mismo que sucede acá. El MTT lo muestra al revés, al ser una relación inversa, lo va a mostrar al revés. Acá el flujo, acá hay una restricción, ¿no? Acá hay una restricción de flujo, está con una hiposeñal, pero el MTT lo muestra al revés, porque como hemos visto, el MTT es una relación inversa. Y acá vemos la zona de la penumbra. En la penumbra, ¿qué va a pasar? Obviamente el flujo va a caer, el flujo va a estar disminuido, el volumen también puede estar normal o aumentado. Un poquito, acá se ve un aumento del volumen, ¿ve? Un poquito que se ve acá. ¿Por qué hemos dicho que el volumen va a aumentar? Porque el volumen va a aumentar por efecto de compensación, por efecto autorregulatorio del propio organismo, del propio cerebro. Entonces, puede estar normal o aumentado, ¿no? Y acá también los otros dos, el MTT nos muestra la zona de la penumbra, ¿no? Nos muestra la zona que puede ser salvada, ¿no? Acá poco se puede ver la zona isquémica, tal vez necesitaríamos una difusión o un mapa de ADC para delimitarlo adecuadamente, pero acá el MTT como el TTP nos está mostrando la zona de penumbra, la zona a ser salvada, ¿no? Acá no se nota muy bien, pero creo que está por acá más o menos. Pero acá ya nos están diciendo qué zona puede ser salvada, tanto por el MTT como el TTP. Muy bien, y acá tenemos más casos, ¿no? Y vamos a ir explicando. Acá tenemos una T2, no se muestra ningún tipo de señal, de alteración de la señal. En la difusión, si vemos un aumento, obviamente esto se ha corroborado con el mapa de ADC. Y ahora vamos a la perfusión. La perfusión, el primero es una perfusión de flujo. Vemos también que hay una disminución de flujo a este nivel. Está más oscurito, está más azulito. Y luego lo corroboramos con el TP y el MTT. El MTT hemos dicho que es reversible al CBF. Entonces va a mostrar el aumento. Va a mostrar el aumento que a su vez se traduce como penumbra, ¿no? Igual, el TP también, el tiempo de pico también me muestra las zonas de penumbra, ¿ve? Todo esto es zonas de penumbra. Esto también es zonas de penumbra. Yo tendría que restarle acá a las zonas de la difusión para saber exactamente qué zonas son las que pueden ser salvadas, las zonas de penumbra, ¿no? Para eso nos sirve tanto el TP como el MTT. Nos están diciendo qué zonas van a ser salvadas. Muy bien, ahora otro caso. Igual acá la difusión nos muestra la zona isquémica representada como una alta señal. Igual este es un mapa de ADC representado en colores, no, es una variante nada más, es un ADC representado en colores, donde también nos muestra la zona oscura, la zona isquémica. Acá en la tomografía computarizada se ve también la zona isquémica, se ve una hipodensidad. Y nuevamente recurrimos a nuestros mapas, ¿no? A los mapas de perfusión, ¿no? En este caso son técnicas de perfusión por tomografía, pero igual nos sirven. Igual, acá el flujo nos muestra también la zona isquémica, la zona muerta, ¿no? Nos muestra la zona isquémica, pero acá tanto el MTT y el TP o el tiempo a pico nos muestran las zonas de penumbra, ¿no? Las zonas que pueden ser salvadas, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Tanto el MTT y el TP. El MTT, recordemos que es una inversión del CBF, por eso se muestra invertido acá, ¿no?
acá hay una inversión de los colores, ¿ve? Acá lo que era rojito aparece azulito acá, acá lo que era blanco va a aparecer rojo, ¿no? Entonces es una inversión porque ya lo hemos definido fisiológicamente, ¿no? Y acá también se nos muestran las zonas de penumbra. Entonces, para saber exactamente qué zonas son las de penumbra, lo podría restar, ¿no? Restaría esta imagen con esta imagen, que más o menos está así, ya está restado, ¿no? Todo esto va a ser la zona de penumbra. Muy bien. Acá otro caso, ¿no? La T2 nos muestra un aumento de la señal, un aumento a este nivel. El T1 también nos muestra una disminución de la señal, una hiposeñal. La difusión nos muestra un área isquémica también. Y voy a la perfusión, ¿no? Todos estos tres de acá nos muestran las zonas isquémicas, las zonas no salvables relativamente, potencialmente no salvables, pero la perfusión nos va a mostrar tanto el MTT y el TP nos va a mostrar las zonas de penumbra, las zonas de salvación, ¿no? Ahí está. Porque ya, como lo hemos definido fisiológicamente, ya sabemos por qué sale así, ¿no? Ya ahí está, ¿ve? Acá hay un verde mucho más intenso, acá es un verde mucho más oscuro, entonces acá está toda la zona de penumbra. El TP también igualito, se muestra con aumento. Ajá. Y acá el mapa de flujo nos muestra, es correlativo también. Es correlativo con las zonas de isquemia, ¿no? Es más o menos a este nivel, en el lado derecho, cerca al núcleo caudado, cerca al núcleo caudado, y acá también está, ¿no? Entonces acá tenemos la zona isquémica, no sé cuál es la zona de penumbra, por eso recurro al MTT y al TP, ¿no? Y ahí está toda la zona de penumbra. Igual podemos verlo también por tomografía. La tomografía no muestra, ¿ve? No muestra cambios, no hay cambios susceptibles. A simple vista no hay cambios radiológicos, tomográficos. Igual aplico acá mi técnica de flujo. Aplico acá mi técnica de flujo y veo una zona hipoperfundida, ¿no? Veo una zona hipoperfundida. Y acá aplico la técnica de volumen y no muestro unos cambios. Hemos dicho que el volumen en la penumbra va a aumentar o se va a mantener normal. Entonces acá es el caso donde se mantiene normal. Pero en cambio el MTT, como al ser el inverso de esto, me va a mostrar muy bien las zonas de penumbra, ¿no? Y ahí están las zonas de penumbra. ¿Ve? Acá arribita, un poco más arriba, están las zonas isquémicas, aquí están las zonas isquémicas, y un poco más abajo se encuentran las zonas de perfusión de penumbra, las zonas que pueden ser salvadas. Muy bien, y acá tenemos igual algunos casos, seguimos con los casos, acá tenemos una difusión, un aumento de la señal, acá tenemos el ADC, una hiposeñal que me confirma que es una zona isquémica, y acá con mi mapa de perfusión veo que propiamente acá hay una zona isquémica y una zona que ya está muerta, pero todo esto es penumbra, una zona que se puede salvar. Este es el caso de una mujer de 64 años con afasia fluyente, donde se muestran, ya hemos dicho, unas áreas de difusión restringida, mostrando donde se muestra edema celular y el infarto, ¿no? La zona del infarto va a estar rodeada por una larga zona de hipoperfusión, delimitada muy bien en la imagen de perfusión, ¿no? Que vendría a ser probablemente es un MTT, ¿no? Es un MTT. Y también podemos aplicar las curvas, ¿no? Podemos aplicar las curvas para comparar, ¿no? La curva número 1 y la curva número 2, ¿no? Entonces también se puede llegar a comparar a través de curvas, ¿no? Donde hay una diferencia a ese nivel. Muy bien, eso sería todo.